Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Pasaron cuánto? 4 minutos de las 6 de la tarde. Volvimos con Palabra de Radio aquí a nuestra querida Radio H. Pasaron 4 minutos de las 6 de la tarde. ¿Cómo les va? Bueno, ahora en un horario distinto porque el año que se fue comenzábamos a las 7. Ahora lo hacemos una hora antes porque hemos constituido un poquito más grande nuestro equipo de trabajo. Por tanto, tengo que trabajar menos, entonces eso nos facilita que podamos hacer 2 horas. Bueno, ¿cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Calculo que lo están, pese a que se cayó Facebook, y no por casualidad, a que se cayeron muchas de las redes en un momento bastante particular, ¿no? Donde tenemos a un juez, a Ramos Padilla, ante la Comisión de Diputados, denunciando lo que es el entramado que existe entre los servicios de inteligencia argentinos, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, fiscales de nuestros países, personajes como D'Alessio, que es difícil calificarlos de alguna manera, medios de comunicación, periodistas como Daniel Santoro, el fiscal Stornelli, la embajada de los Estados Unidos, detrás de enormes operaciones de prensa, detrás de enormes operaciones de extorsión que vinculan a la embajada de los Estados Unidos. Vamos a estar, por supuesto, hablando de este tema en el programa del día de hoy, pero quizás algo de todo esto tenga que ver con que las redes se han caído, sobre todo cuando sabemos en manos de quienes están cada vez más estas redes, y hablamos de medios como Clarín, hablamos de lo que es todo el tema de 4G, hablamos también de lo que se pueden intervenir desde precisamente de los Estados Unidos, todo este tipo de redes. Preocupa, alerta, y bueno, pero sobre esto vamos a estar, por supuesto, hablando. Quiero contarles que en este nuevo equipo que hemos configurado tengo el enorme placer de sumar a un colega, un querido amigo que nos va a estar trayendo mucho de su labor y su tarea propia, que tiene que ver, por supuesto, con la información política, pero también con aquella información que va de la mano de la música, de esa música que a veces pasa muy rápido y cuando uno se detiene a escucharla le encuentra otros matices, le encuentra otras historias porque las contextualiza. Así que les presento a todos ustedes y aparte le agradezco que esté acá al querido Alex Arellano. ¿Cómo va? Hola Fer, un gusto, muchas gracias por sumarme al equipo y bueno, gracias a todos los que están del otro lado. Que son muchos. Que pese a Mark Zuckerberg nos van a estar escuchando ahora y hasta que continuemos. Mark Zuckerberg es el que tiene todo, ¿no? Facebook, WhatsApp también es de él. Sí, WhatsApp, Facebook, todo. Instagram. Creo que Twitter no. Twitter me parece que no. No, Twitter no es de él, ¿no? Bueno. No, si no ya se hubiera caído, así que... Claro, ya se hubiera caído, es una buena manera de probarlo. Bueno, con Elena Croce en la operación técnica, con Ana Amor en la operación de video, con Edison Bumbano en las redes, y con Mariano Quiroga ahí coordinando, poniendo un poco todo en orden. Creo que estaba también Ana Yuma ahí trabajando. Vamos a arrancar este nuevo programa de Palabra de Radio. Y les paso a todos ustedes y a todas el teléfono, el WhatsApp, para que ustedes puedan comunicarse y hacernos llegar los mensajes que quieran a través del WhatsApp, porque insisto, a través de Facebook no lo vamos a poder hacer. Por otra parte, creo que estamos saliendo en vivo por YouTube. ¿Sí, Ana? ¿Cómo tienen que entrar a YouTube? No sabemos. YouTube, sí. YouTube/Radio H y ahí pueden ir escuchando y viendo el programa. Les paso entonces el número del celular, que es 153-2432-251. Anótenselo, 153-2432-251. Ahí nos pueden ir mandando mensajes y sumándose a opinar sobre todo lo que vamos comentando y lo que vamos escuchando y las voces de los entrevistados aquí en el programa, en este Palabra de Radio 2019, que va a tener 2 horas, que va a las 6 de la tarde, que termina a las 8 y que empieza de esta manera, con los créditos que van a ir viendo por las redes, con un video que cuenta el porqué del programa, que lo llevó adelante Ana Amor, y que los invito a que lo escuchen, pero después los invito a que lo busquen por las redes, porque realmente es muy bello. Dale. Se trata de recuperar la palabra, para darle el peso que realmente tiene, ante tanta manipulación, ante tanta mentira sistematizada. Se trata de darla a conocer de la boca de los protagonistas, de hacerla grito ensordecedor que despierte a los adormecidos por el odio, a los somnolientos sedados por los grandes medios. Se trata también de escuchar otras tantas que desconocemos,
pero que hoy se hacen urgentes y necesarias. El desafío es hacer de la palabra individual la palabra colectiva. No es verdad que hay muchos hombres y mujeres que no tienen voz. Todos tenemos voz. La tarea es escucharla. La tarea es multiplicarla. Multiplicar la palabra, sí, ese es el compromiso que asumimos. Pero todos los programas vamos a tratar de reflexionar con alguna editorial que simplemente intenta poner en juego las ideas, poner en juego un conjunto de ideas. A ver, sacame la música de fondo. A ver, durante mucho tiempo existió la pregunta, por lo menos para quienes nos preocupábamos y nos interesábamos por esto, de cómo funciona el poder dominante, el poder que nos oprime y que nos ha oprimido a lo largo de la historia, con avances y con retrocesos. Muchos aseguran que se domina primero a partir de un modelo económico. Y una vez que ese modelo económico está instalado, luego entonces se da comienzo a una batalla cultural que precisamente va legitimando las consecuencias de esas políticas económicas. Hay quienes dicen, no, es al revés. En realidad, primero lo que se instala es una cultura determinada que permita que vos apliques un modelo económico al que poco se le revelen. ¿Por qué? Porque está naturalizado por la mayoría. Bien, esto es un poco que preguntarse quién es primero, si el huevo o la gallina, porque la respuesta sería que van de la mano. Que van de la mano porque en realidad la economía es una ciencia política, no es una ciencia exacta como muchas veces nos han querido decir. La economía es una ciencia política que precisamente lleva de la mano una profunda transformación cultural que busca instalarla. Digo esto porque me parece importante, a partir del contexto que estamos viviendo, preguntarnos qué es lo que fue pasando en la Argentina con ese poder de los grandes medios de comunicación, el poder de las corporaciones económicas, el poder del establishment, cómo de alguna manera fueron dominándonos. Si nos paramos en la dictadura cívico, eclesiástica y militar, podemos decir que el poder buscó instalar un orden social a través del miedo, y a través de la muerte, y a través del terror. Si se quieren estas tres palabras, podemos sintetizar el mecanismo por el cual oprimió, dominó y quiso instalar un nuevo orden. ¿Un nuevo orden para qué? Para llevar adelante esas políticas económicas neoliberales de la mano de Martínez de Oz. De alguna manera, todos y todas nos fuimos constituyendo como pueblo a partir de esos ejes del poder dominante de turno que de alguna manera intentó regularnos. Llegó la democracia, por supuesto se cargaba con todo eso, pero aparece un nuevo ordenador social, que tenía que ver con la esperanza, que tenía que ver con la lucha por recuperar nuevos derechos que venían precisamente de la idea de recuperar la democracia, del compromiso de recuperar la democracia. Pero sin embargo hubo algo que fue fundamental y que también fue regulador en esos tiempos, y que por supuesto no quiero caer en generalizaciones, pero que fue central, que fue el silencio. Costaba hablar todavía, cuando comenzó la democracia, de lo que nos había pasado en la dictadura cívico-militar, de sus complicidades, teniendo en cuenta que muchos de los medios, Clarín, particularmente La Nación, que fueron cómplices de la dictadura, seguían teniendo y empezaron a tener cada vez más fuerza, ya tenían papel prensa. Y ese silencio se fue instalando porque además en las instituciones de la democracia, todavía estaba enquistado todo el poder militar. Bien, cuando Alfonsín quiere empezar a romper con ese silencio, con un plan económico que vaya hacia otro camino, con los juicios a la Junta, es que el poder dominante a través del mercado lo corre de escena. Genera un desorden económico que terminó en hiperinflación, en saqueo, para instalar aquel viejo orden, si se quiere, de silencio, si se quiere, de terror, a partir de lo económico, que había generado con la dictadura. Llega el menemismo. Las raíces del silencio parece que estaban muy aferradas.
Pero hubo algo más que funcionó como ordenador social en esta nueva etapa, que fue el consumo. El modelo económico generó riqueza extrema para unos pocos, generó una gran distracción para sectores de la clase media y empobreció a todo el resto mayoritario de la Argentina. Sin embargo, ahí se quedó tranquilo porque el ordenador social pasó a ser el consumo. Entonces la compra de cuotas, el 1 a 1, la posibilidad de viajar, le permitió un cierto orden que nunca puso en discusión el modelo. Por supuesto que siempre existieron de la dictadura y mucho antes, pero desde la dictadura hasta el menemismo quienes han resistido y de todas las maneras posibles. Cuando llega el kirchnerismo, de alguna manera rompe con ese orden porque comienza en su discurso a criticar el capitalismo, aunque no lo transforma, pero a criticar el neoliberalismo, evidencia a los enemigos del pueblo, pone la economía al servicio de ese pueblo, avanza derechos y evidencia a los enemigos. Por tanto, ahí ese poder dominante se ve desnudo frente a la sociedad. ¿Qué elige hacer ese poder dominante de los medios de comunicación, de los monopolios concentrados en el orden de lo económico? Empieza a instalar entonces casi una guerra política, cultural, entre lo que es el kirchnerismo y el antikirchnerismo, y ahí lo sintetiza todo. Pero veníamos de lo que fue el 2001, veníamos de este fin del gobierno de la Rúa a partir del 19 y 20 de diciembre, que muchos creyeron que ahí comenzaba una nueva etapa porque el pueblo sostenía la necesidad de esa nueva etapa. Y lo que pasó en el diciembre del 2001 es que hubo un sector de los argentinos que se levantaron contra de la Rúa, porque se levantaron contra un modelo, y otros tantos que se levantaron contra de la Rúa porque de la Rúa les había sacado parte de su capital que estaba en un banco. Ahí no fue sin duda un pueblo que en su conjunto le quería poner un límite a ese poder dominante. No, insisto, hubo distintos actores que actuaron en contra de la Rúa por distintos intereses. Hoy llegamos a un presente donde si nos tenemos que hacer esa pregunta de cuál es la manera en que ese poder dominante instala un nuevo orden social, tiene que ver con el resultado de todo este proceso que venimos diciendo. Pero por sobre todo tiene que ver con que el ordenador social de hoy es el miedo a perder el laburo, porque cuando el laburo es poco y cuando el laburo es malo, te aferrás a lo poco que tenés por miedo a perder, y esa lucha que es digna, a medida que ese trabajo cada vez se hace más indigno, vos lo defendés igual, y todos nos vamos achatando. Todos dejamos de pedir lo que nos corresponde para reclamar que no nos quiten lo poco que nos dan, con esta perversa y mentirosa teoría del derrame. Hoy en día vivimos en una situación donde el orden se establece a partir del miedo a perder, se establece a partir de la persecución, se establece a partir de diferenciarte del otro, a partir de combatir a ese enemigo interno que el mismo poder te instaló como tal. Hoy estamos viviendo casi la ecuación lógica que se da a partir de haber vivido desde el 55, si se quiere, el golpe a Perón, bombardeos, desaparición, muerte, censura, opresión económica, persecución política y por sobre todo una profunda rotura de los lazos sociales, que es lo que el poder siempre busca precisamente para dividir. Preguntarnos cómo nos domina este poder de las corporaciones mediáticas y económicas no es una pregunta menor. Por supuesto, no es una pregunta cuya respuesta te va a dar la posibilidad de ganar elecciones en 48 horas. No, pero es una respuesta que de encontrarla, de profundizarla y de analizarla colectivamente, por lo menos nos va a dar algunos triunfos en algunas batallas de esta guerra cultural, que es la que va a permitir, no sé si que de aquí a fin de año vuelva un gobierno popular, lo que sí va a generar las condiciones para que sea imposible que quienes nos gobiernan hoy y los que ellos sintetizan vuelvan a adueñarse de nuestras vidas. Bueno, muy bien. Bueno, estamos empezando a recibir mensajes, Alex. Dije voy porque te acostumbraba a estar solo, perdón. No hay problema. A ver,
Ah, qué bueno que ponen los nombres. Bien, Marcela, entiendo, a ver qué dibujo tiene. No tiene dibujo un perro. Bueno, Marce de Ciudadela, puede ser Marcela o Marcelo. Hola Borroni, estoy en el difícil tramo del día, entre decidir qué ver, lo del juez o escucharte. Ganaste. Bueno, gracias, sí. A lo del juez te lo vamos a contar acá. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Hola Fernando, mucha suerte, un gran abrazo para vos y para todo el equipo de Eduardo Raggio. Con el corazón en la paternal. Muy bien, Eduardo Raggio, un hincha argentino junior. Acá desde Villarreal, escuchando, saludos cordiales, Cristina. Bueno, muchísimas gracias a todos los que van mandando su mensaje al 15 324 32 251. Ahí los vamos recibiendo. Bueno, Alex, estábamos precisamente con lo más importante del día, y debería ser lo más importante de aquí a toda la semana, por no decir a los meses que siguen, pero la cobertura mediática es pobre y es nada. Ramos Padilla está ahora en la comisión frente a diputados. Sí, exactamente, es el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que devenido al caso es el juez que destapó quizás el trasfondo de la causa Cuadernos, el trasfondo de la injerencia de los Estados Unidos en Argentina, en toda la política global que tiene Estados Unidos en América Latina, podría ser, con este falso abogado, como lo llaman todos, o falso muchas cosas, porque ya no sabemos si es de la DEA, si es de la CIA, si es qué es, pero bueno, se llama Marcelo D'Alessio. Se presentaba como una persona de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, también de los servicios israelíes. Hoy en día está preso en prisión preventiva bajo la causa de extorsión, pero también de esa causa de extorsión al empresario agricultor Pedro Chévez, derivó la causa de asociación ilícita, en la cual también confluyen Stornelli. Sí. También estaría implicado el juez federal Claudio Bonadío, y de ahí también se sostiene que podría haber un entramado periodístico en el cual aparece Daniel Santoro. Así que estamos con la Comisión de Libertad de Expresión, presidida por Leopoldo Moró, que sí se animó y sí quiso tener un poco de buena predisposición para ver lo que está pasando en un contexto muy complicado del país, donde aparentemente estamos teniendo injerencia de un país no tan amigable, querible, no tan amigable, sí, claro. con los está gobiernos. Desde las 3 de la tarde, desde las 2:30. De las 2:30 de la tarde que está hablando. Sí, lo íbamos escuchando de momentos. Bueno, va explicando. Ahora de un rato esta parte está respondiendo preguntas de los diputados. Sí, diputados, y hay 200 invitados. Bien, y digamos también que no hay sentado ahí en el recinto ningún diputado del oficialismo ni de la Argentina Federal. Quiero decir, están simplemente los diputados y diputadas de la oposición. El resto se borró absolutamente todo, ¿no? Digo, la justicia esto es un Boca River, digo, esto es un Boca River. Uno porque, y seguramente a ustedes les pasa del otro lado, está en el mundo de la información, está en el mundo de la política, sabe y va conociendo qué es pescado podrido y qué no lo es, pero imagínense aquellos que la van tocando medio de oído. Está seguramente mañana los grandes medios, con Clarín y La Nación, Infobae a la cabeza, van a decir poco y nada. El juez K van a decir. Van a decir el juez K, claro. Desde ya. Claro, exactamente. Bueno, a ver, varias cosas. Queremos hacerles escuchar algunos audios, porque en realidad lo que está explicando Ramos Padilla es todo este mecanismo. Si uno lo tendría que contar sintéticamente, tendría que decir, a ver, acá se ha demostrado, a partir de las escuchas, a partir de la causa de la fotocopia de los cuadernos. Perdón, que ni siquiera son escuchas, sino que son audios de WhatsApp que le mandaba a D'Alessio chapeando a su extorsionado. Perfecto, para colmo. Bien la aclaración. A partir de esos audios, lo que queda al desnudo es cómo la corporación de un sector de la justicia, más la corporación de un sector de los medios de comunicación, más estos personajes como D'Alessio, que no se sabe bien quién son, pero son unos runflas de la política, que si trabajan para los servicios, que si trabajan para el Mossad. Bien, ya a esta altura del partido creo que uno lo podría casi responsabilizar de formar parte de todo ese entramado y de vínculos con todos esos sectores. ¿Cómo pueden montarte una extorsión a determinados empresarios, hombres y mujeres, para instalar una operación judicial de la mano de una operación de prensa, y que el país se haya detenido en hablar de los cuadernos?
mientras nos pasa todo lo que nos pasa. Algunos audios de conversaciones que no solamente hablan de la extorsión, sino dan nombres y hablan de los vínculos. Esto lo hizo el Gato Silvestre en su programa de televisión. Escúchenlo un poquito, porque ¿qué está contando Ramos Padilla? Esto. Lo que está diciendo es qué hay detrás de todo esto, que es precisamente lo que está investigando. Cuando lo tengas, Elena, lo ponemos. Por eso decimos todas las noches aquí, hay que cuidar al juez Ramos Padilla. Hay que cuidar al juez Ramos Padilla. Audios que va a escuchar hoy, preste atención, escandalosos, sobre cómo apretaban a los empresarios de la causa de las fotocopias. Se refiere aquí en el diálogo de Marcelo Sebastián D'Alessio con el empresario Pedro Echeve, cuando Echeve lo grababa a D'Alessio porque lo estaba extorsionando. Se refiere aquí a los empresarios Roca y Wagner. Escuche lo que cuenta Marcelo D'Alessio. A Wagner y él apretó a Paulo Roca y medio que los amenazó adentro de su oficina, que es la que queda en el fondo. Dice que le pegó una apretada machaza, que dijo, me voy a romper el orto, conozco esto, lo otro, y lo carpeteó con cosas que tenía de esta inteligencia. ¿Ah, sí? Lo cual es muy probable que sea cierto. Que te diga, no, mira, es un santo. Se ha mandado una. Y lo están molestando. Y para mí les cobró a uno, para mí a Paulo le cobró fuerte. Ajá. Él no pensaba que iba a quedar procesado. Wagner sí, Wagner que está preso. ¿Pero quién lo procesó? Él, ¿no? Sí, bueno, digo. Él le baja la acusación, le cobró muy fuerte por bajar la acusación, y con esa baja la acusación, yo mismo como vos le diría, no sé, por la mierda. Para eso, ¿sabe qué? No pago un porongo y la gasto para estar mejor en prisión, para ponerme aire acondicionado dentro de mi celda. Le cobró que una fortuna, me imagino. Un palo 8. Un palo 800 le cobró. Se mirá cómo. Estos tipos con lo de los palos se hicieron de 10 palos, 12 palos. Fíjese qué tremendo lo que... Bien, ahí, si alguno quiere explicarle a un chico menor de 15 años qué es la impunidad, pásale este audio. Ahora, este D'Alessio se presentó en todos los medios de comunicación a partir de una figura que se construyó alrededor de él, que era un experimentado, no vaya a saber cuántas cosas, que en narcotráfico y en tantas cosas más. Pero yo en esto quiero detenerme en lo siguiente, porque después, a lo que tiene que ver más con lo judicial, si se quiere, Alex se va a meter en ese tema, y después más adelante vamos a ver cuántas veces aparece D'Alessio en las denuncias de debido. Porque ahora se empieza a reconfigurar todo. Ustedes dicen, ¿debido? ¿Qué tiene que ver? Porque no lo nombran. Sí. D'Alessio está metido en algunas causas por las cuales debido hoy está preso, ¿no? Para que nos demos cuenta también quiénes acusaban. Pero dicho esto, me quiero detener en... Pensemos por un instante lo que significa el gran show en el que vivimos. En el gran show que instalan los medios en el que vivimos. Donde sistemáticamente, a partir del 85% de las radios y los canales de televisión de cable y aire que tiene el Grupo Clarín, a nosotros nos arman un relato sistemático que nos repiten día, tarde y noche, con personajes, con historia. Entonces en un momento fueron las topadoras, después son los cuadernos, después el fiscal suicidado que en realidad se mató. Todas grandes historias, y vivimos dentro de ellas. Y la tapa de los diarios lo ocupan. Y las radios hablan de eso, y en las esquinas se comenta eso, y nos vamos cruzando teorías, información, pelea, y un momento se desarma el castillo de naipes, y lo primero que nos sentimos, somos unos tarados, porque además así nos tratan. Y los políticos salen a respaldarlo, como el caso de Carrió. Claro. Que sale a respaldar a el fiscal Stornelli con la implicación que tiene, que no prestó indagatoria, que recusó al fiscal, al juez Ramos Padilla, y que además ni siquiera fue capaz de ir a presentar un escrito como tantas veces hicieron. Y cuando el castillo de naipes se les empieza a desarmar y tienen que salir a justificar que no lo pueden sostener más a Stornelli, no desde ahora, desde mucho antes de ser uno de los bufones de Angelici, quien maneja la justicia de la mano de Macri. Más allá que ahora parece que Angelici y Stornelli están distanciados, están peleados, por eso le está pasando, entre otras cosas, esto a Stornelli. Pero cuando tienen que salir a ver de qué manera reconstruyen toda la mentira que instalaron, aparece Laura Alonso.
Laura Alonso debe ser de los personajes que más entristece al verlo, ¿no? No, lo diría, quiero aclarar porque hay que ser cuidadoso con lo que uno dice en esta, siempre y sobre todo a partir de la lucha que las mujeres tanto nos están enseñando. Digo esto de Laura Alonso porque es mujer, no, porque es Laura Alonso, fuese hombre, mujer, lo que sea. Laura Alonso es un personaje despreciable, es una incapaz por donde se la mire, pero además es una encubridora. De cada una de las denuncias que ha recibido el gobierno, las cerró todas. Estuvo en el programa de uno de los grandes serviles del gobierno de Mauricio Macri en términos periodísticos, que es Luis Majul, y habló sobre Stornelli. Y fíjense cuál es la lógica comunicacional, fíjense de qué manera subestiman a quienes miramos y a quienes escuchamos. Laura Alonso. Cuenta Marcelo Sebastián D'Alessio, que tenía, ya lo hemos visto a través de todos los audios, los chats. ¿Son inorgánicos u orgánicos de la bueno, actual yo no AFI? lo sé, porque no los manejo excomisarios que trabajaban con D'Alessio. Yo no manejo esa información y no lo sé. Ahora, los jueces tienen que investigar, los jueces que están haciendo las cosas bien tienen que investigar hasta las últimas consecuencias. Y quiero ¿Usted cree que lo retomar atacan algo que vos Stornelli? dijiste. Lo atacan a Stornelli porque es el fiscal de denuncia de los cuadernos. Lo atacan a Stornelli porque no le pudieron meter un tiro, como se lo metieron a Nisman, que los denunció, por hacer un acuerdo espurio con Irán y con Venezuela. Hablemos claro, Majul. Esta mafia, cuando tenía el poder, disparaba. Ahora se están resistiendo a la cárcel. Algunos ya están presos y otros están en camino de estarlo, después de juicios orales y públicos donde a la vista de todos serán condenados, como fueron condenados los responsables de las juntas militares por las violaciones de derechos humanos. Alex. Esto es terrible. Sí, claro. Porque está poniendo en comparación personas como Vudú, al cual ella mandó a poner en prisión de vuelta una vez que lo excarcelaron por segunda vez porque no tenía sentencia firme, lo está poniendo al mismo tono que un genocida. Sí, es la palabra que vos usás. Es terrible. Es terrible. A ver, es terrible primero, es terrible la comparación de que van a llevar presos a la mafia que se robó todo, qué sé yo, cuántas cosas, como les pasó a los responsables de la dictadura. Lo primero que debería decirle Laura Alonso, que si quiere buscar responsables de dictadura, por ejemplo, lo vaya a ver a Mazot. Que lo tiene sentado, claro, que lo tiene sentado en una banca. Digo, empezaría por ahí. Como vos decís, la comparación es francamente repudiable, sí, repudiable de todo punto de vista. Ahora, mezcla Nisman. No hay una sola prueba ante la justicia de que a Nisman lo hayan matado. A tal punto que ya ni Arroyo Salgado sigue la causa. Ya no hay nada. Clarín sostiene a Nisman. Clarín, Laura Alonso y algún delirante más. Nisman se pegó un tiro. ¿Lo dice un comunicador? No. Nisman se pegó un tiro, lo determinó la justicia. No los peritos de gendarmería, que tuvieron que darle un peritaje a Patricia Bullrich a cambio de que Patricia Bullrich lo siga cubriendo en el caso de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Gendarmería y prefectura que dicen que adentro del baño estaba poco menos que la familia Ingalls y que eran 500 ahí adentro. Bueno, eso fue un mamarracho, lo sabe todo el mundo que fue un mamarracho. La DAIA dio un paso atrás en la causa Nisman. Arroyo Salgado dio un paso atrás en la causa Nisman. No tienen una sola prueba, pero vuelven a manosear todo para generar nuevamente estos espacios de enorme confusión. Sin olvidarlos que Arroyo Salgado tuvo sus propios peritos cuando se encontró el cuerpo, y que esos peritos de Arroyo Salgado, siendo ella la viuda de Nisman, en realidad ya estaba divorciada, pero siendo ella la persona primariamente afectada junto con la familia, sus propios peritos dicen esto fue un suicidio. Entonces no estamos hablando de las partes solamente de la justicia federal, que Laura Alonso puede llegar a decir que eran todos kirchneristas y que eran funcionarios al gobierno. También eran peritos de parte de una jueza, justamente como es Arroyo Salgado, que le dijeron acá no hay chance de que esto no haya sido un suicidio. Bien, bueno, el tema va para largo. Laura Alonso, ¿por qué la traíamos a Laura Alonso? No porque tenga nada importante para aportar. Lo que sí desnuda a Laura Alonso es el nivel de desparpajo que hay en decir cualquier cosa. Y quizás
con cierto error de nuestra parte. A lo mejor muchos dirán, bueno, pero ¿quién le cree a Laura Alonso? Muchos le creen a Laura Alonso. Lamentablemente esto sigue pasando. Bueno, vamos a seguir con todo lo que está diciendo Ramos Padilla. Yo les agradezco a todos los que están mandando mensajes también a mi celular diciendo estoy con un oído escuchando a Ramos Padilla y con el otro escuchándolo a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Pero bueno, vamos a tratar de estar actualizando toda la información. Facebook sigue caído. Si a los 10-15 minutos, por decir, que Ramos Padilla termine de hablar, vuelve Facebook, yo creo que usted debería preguntarse si en realidad todos no vivimos en un gran The Truman Show. ¿Te acordás de la película de Truman Show? Claramente. Mírenla. Quien no la vio, yo creo que pasa eso. Yo creo que si Ramos Padilla saluda, dice buenas tardes, me retiro y vuelve Facebook, señores, pensemos en balearnos todos en un rincón porque estamos perdidos. Bien, separamos un poquito este momento, ponemos un poquito de música, si ustedes lo dicen, lo que ustedes nos quieran, vamos a la tanda, perfecto. Llegó Gustavo Paura, todo, ¿qué hay acá? ¿Qué regalan hoy? Que vinieron todos. Bien, vamos a la tanda y nos metemos de lleno con Brasil, con lo que sucedió hoy en Brasil, con estos chicos que entraron a una escuela, que mataron a sus compañeros, se habla de más de 10. Vamos a hablar con el querido colega que está en Brasil, Marcelo Claudio, y bueno, y también vamos a hablar un poquito de Lula, que siempre nos importa. 40 minutos pasaron de las 6 de la tarde, esto es Radio H, esto es Palabra de Radio, y ya venimos, dale. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Discúlpame, pero la plata, la guita, la billulla y los morlacos no llevan H. Porque la H no tiene precio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Los jueves en Radio H asoman con total normalidad el programa que conducen Ana Schumman y Homero Bonafer, desde las 11 horas haciendo soberanía. Y a las 15 llega el Bondi Cultural, el programa del colectivo Eso en mi barrio es pelea, y que conduce Soledad Fernández. Waldo Fonseca nos trae a las 17 horas la voz del Hot Club de Boedo, la cultura jazz y el legado de Oscar Alemán. Desde las 18, Original y Copia, el programa de los egresados de la Escuela Popular de Medios Comunitarios. Y a las 20, Gustavo Paura se confabula para hacer Salgan al Sol, con un gran equipo del pensamiento nacional y popular. Ton Ranking llega a las 22 horas, el mejor programa de radio reggae libre, con Mauricio Polchi y musicaliza Juan Pocho. Y a las 23, ponemos en órbita la aterciopelada idea de Otoño en Pekín, cirujeo contracultural de Almagro al Mundo. ¿Querés dar a conocer tu negocio, tu pequeña empresa? Sumate a publicitar en Radio H, la radio de la Homero Mansi. Comunicate al 1538 14 21 74. 1538 14 21 74. Porque estás cansado de que te cuenten cómo sos, lo vas a contar vos. Viernes a las 20 horas, ida y vuelta. La mejor manera de estar informado de todo lo que tiene que ver con el fútbol de primera división, conducido por Nicolás Natrone y gran equipo. Ida y vuelta, cada viernes a las 20 horas. Estudio PM Contadora Paula Medina. Brinda asesoramiento impositivo contable a cooperativas, monotributistas, responsable inscripto. Liquidación de IVA, ingresos brutos ante AFIP, AGIP, ARBA. Certificaciones, balance, matrícula de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No lo dudes, consulta. WhatsApp 1151 170147. Instagram @PaulaMedina73.
Los lunes de Radio H. A las 13 con el equipo de Otra Voz, porque la historia no solo la cuentan los que ganan. A las 15 llega Déjamelo pensar con Sandra Russo y Sergio Buñeschi. Carlos Milanesi propone a las 19 horas Puentes en el Tiempo, urdimbres de palabras y músicas entrelazando ayeres y mañanas. 20 horas vivas y haciendo historia. Mariana Baccaro nos trae entrevistas e historias de vida. Luis Frank a las 21 desembarca con El ataque del presente, de los cines, las artes y las máquinas de guerra. Bajate la aplicación de Radio H para Android del Play Store y escuchanos en tu móvil. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Bueno, muy bien, nos metemos en el tema Brasil. A ver, varios temas para hablar de Brasil. Lula siempre es un tema, porque Lula sigue preso, es un preso político en Brasil, y por el hecho de estar preso Lula, hoy Bolsonaro es presidente. Si no, hubiese sido muy difícil que hoy Bolsonaro, uno de los grandes monstruos de estos tiempos, ¿no? Como Trump, por ejemplo, esté presidiendo el Brasil. ¿Qué pasó hoy en Brasil, Alex? Bien, dos chicos, uno de 25 años y uno de 17, exalumnos del Colegio Estatal Raúl de Brasil en Sao Paulo, entraron y básicamente hirieron, entre tanto, a 20 personas, mataron a 5 alumnos, no se sabe cuántos de ellos son niños, no hay precisiones, también a 2 asistentes del colegio, y también hirieron de muerte, pues murió en el trayecto al hospital, a un familiar de ellos dos. Ajá. Y luego se suicidaron, ¿no? Y luego se suicidaron. Bueno, vamos a meternos en el tema de Brasil. ¿Por qué? Primero porque todavía es importante, y cuando pasan estas cosas debemos detenernos y pensarlo, no solamente, sentirlo, no solamente de lo que significa que 2 pibes puedan entrar a una escuela y empiecen a los tiros a matar a sus compañeros, sino preguntarnos por qué sucede. Y ni siquiera compañeros. Sí. Y esto es el bolsonarismo, quiero decir. Esto es lo que instaló culturalmente Bolsonaro. Bien, lo tenemos en línea, querido colega y amigo de allá, desde Brasil, a Marcelo Claudio. Marcelo, Fernando te saluda, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Fernando, el gusto de saludarte y un gran saludo para todos. Bueno, Marcelo, a ver, contanos bien qué pasó y cómo está la situación a esta hora. Bueno, ya más o menos todos lo sabemos, ¿no es cierto? Entraron 2 chicos, uno menor de edad, otro de 25 años, exalumnos de la escuela, y utilizaron una gran cantidad de armas, o sea que eso estaba planeado. Cuando te digo una gran cantidad de armas, estamos hablando de pistolas, estamos hablando de un arco y flecha, de una ballesta e inclusive un hacha, porque hay un chico que llegó a un hospital con un hacha clavada en el hombro, o sea, con el brazo colgando, y bueno, se lo operó. Aparte de los 10 muertos, hay más de 20 heridos, ¿no es cierto? O sea que fue una verdadera masacre. ¿Y cómo la entendés? Yo decía hace un rato que esto es el bolsonarismo, esto es lo que culturalmente, no es que inventó Bolsonaro, pero de alguna manera lo legitimó y le dio vida libre a esto, cuando solamente recordamos las barbaridades que dijo en campaña, ¿no? No, pero por supuesto, desde ya, esto ya puede ser algo muy extremo, pero digamos que en un país donde hay 60.000 homicidios por año, o sea, muere más gente acá por año que la guerra del Golfo, por ejemplo. Hay 25.000 desaparecidos también. Y si a eso le sumamos que el presidente del país se mandó una campaña hablando de que va a liberar las armas, y en todos los actos de campaña agarraba cualquier cosa, imitaba que tenía una ametralladora, imitaba que tenía una pistola, se subía con nenes de 3 o 4 años y los hacía que hagan ese gesto, bueno, ¿qué podemos esperar? Digamos que un hecho así es poco.
¿Y cómo están acá en la Argentina no, en Estados Unidos, cuando esto suele pasar, y lamentablemente bastante seguido, lo primero que se hace de los medios es poner la responsabilidad, que por supuesto la tienen, pero lo primero que dicen, bueno, son los chicos que llevaron adelante esta masacre, empiezan a evaluarlo psicológicamente a ellos y a toda su familia, y le sacan el contexto social que vos recién muy bien marcabas. ¿Cómo está haciendo la cobertura de los medios allá? No, mira, acá hay un gran tema con el tema de Bolsonaro que se dio ayer, por ejemplo, que esto es como que lo saca de foco una acusación gravísima, que es que aparentemente han descubierto a los asesinos de Marielle Franco, sí. Y uno de los asesinos vive a 3 casas de donde vive Bolsonaro en La Barra, inclusive uno de los hijos fue novio de la hija de este asesino, y lo que se sospecha es que en la casa donde vive este hombre es de Bolsonaro, o sea que aparte del asesino sería inquilino, o sea, estalló todo en estas últimas 24 horas, que quedó tapado por este hecho de hoy aquí en San Pablo, o sea que si acá hubiera realmente un Estado de Derecho, el presidente ya hubiera volado, o ya se le estaría aplicando el impeachment, porque por muchísimo menos la sacaron a Dilma, y ahora hay varios medios que hacen caso omiso a todo eso, ¿no es cierto? En el medio de una Brasil que está sumergida también en un nuevo modelo económico que cada vez más agobiante. No, pero seguro. Pese a que, bueno, en el último año hubo una pequeña subida del consumo, acá no tenemos, acá por suerte la gente no está desesperada con Argentina con el tema del dólar, acá la inflación es muy baja, entonces eso permite que los precios se mantengan y que haya con una pequeña, digamos, con una pequeña fuerza en la economía, también es diferente la industria, ¿no? Que haya una vuelta al consumo y que haya gente que haya podido viajar de vacaciones, o sea, en ese sentido está estable, el dólar más o menos queda ahí, pero bueno, acá nunca se le dio importancia a eso, ¿no es cierto? Marcelo, ¿qué tal? Soy Alex Arellano, un gusto. Un gusto. Recién estaba viendo el tuit de Bolsonaro que decía: presto mis condolencias a los familiares de las víctimas de este inhumano atentado ocurrido hoy en la escuela del profesor Raúl de Sao Paulo. Dice que es una monstruosidad y una cobardía de un gran tamaño. Que Dios conforme al corazón de todos. En Estados Unidos, ni bien asumió Trump, el Ku Klux Klan salió a las calles a directamente increpar a gente de raza negra, a expresar su liderazgo gracias a que salió presidente Donald Trump, y esto era algo esperable por el caso de Bolsonaro, que empiecen a ocurrir estos sucesos. ¿Te parece que empezó de forma tardía, que se está manifestando ahora, que es algo que va a empezar a pasar, o que desde el gobierno van a hacer algo para bajarle el tono? Mira, la verdad, acá es indeterminado lo que puede pasar, ¿no es cierto? Porque tenemos un gobierno desde hace 3 meses que no da pie con bola, que dice cualquier cosa, que se maneja como un psicópata de las redes sociales, donde tanto Bolsonaro padre como los hijos colocan cualquier cosa, y este gobierno increíblemente está sostenido por los milicos. O sea, lo más sensatos son los milicos generales de 5 estrellas, de 5 estrellas, que son los que le están poniendo paños fríos para que este tipo, digamos, que la parte política no lo huele. O sea, es increíble que un general que el año pasado dijo que el aguinaldo estaba de más, o que había que suprimir algunos derechos, hoy quede como un tipo equilibrado. O sea que imagínate a qué punto hemos llegado. Y por otro lado es muy simple, Bolsonaro es un capitán retirado que fue expulsado del ejército por terrorista, por querer colocar una bomba, o sea, lo echaron. Y obviamente a ningún milico general le gusta ser mandado por un capitán, ¿no es cierto?, que es un grado muchísimo inferior. Entonces hay un gran tema con el gobierno acá, una gran interna en el gobierno de Brasil, pero que por un lado está Bolsonaro y un tal Paulo Guedes, un economista horrible, ultraliberal, y que quiere vender todo, y era la dura de los milicos que dice: no, acá tenemos una soberanía y no queremos vender nada. O sea que está toda esa lucha
bueno, que al pueblo lo van dejando de lado, ¿no es cierto? Porque finalmente son ellos los que deciden. Te hago una última pregunta, aprovechando que te tenemos en línea. ¿Qué se sabe de cómo está Lula? Sabemos lo que pasó con su nieto, sabemos que por supuesto que sigue preso. ¿Qué es lo que nos podés contar de Lula que acá seguramente nos llega como información? Mirá, hay una noticia de hoy, de último momento, que hasta parece graciosa, ¿no es cierto? Porque vos te acordás cuando Dilma lo había nombrado hace 3 años jefe, pues hay una especie de ministro del Interior, ¿no es cierto? Sí. Que el Supremo Tribunal le paró, digamos, para no darle el foro privilegiado, le paró esa situación, o sea, le ordenaron que ese nombramiento estaba congelado. Bueno, ahora el Supremo Tribunal decidió juzgar esa acción, o sea que podría determinar que él podría haber sido ministro en aquel momento, o sea que si hubiera sido ministro, el impresentable Moro, y hoy no estaría preso, o sea que es prácticamente un chiste. Fuera de eso, Lula está fuerte, se siente bien, con mucha bronca, lógico, por todo lo que está pasando, pero bueno, habrá que ver, el mes que viene también es fundamental, ¿no es cierto?, donde va a juzgar el Supremo el tema de la prisión en segundo grado. Vamos a ver cómo es lo que sale, porque yo creo que si fuera por esta gente, lamentablemente Lula muere en prisión, porque lo único que lo puede sacar a Lula es una gran movilización popular, porque realmente del lado de la política estamos listos. Perdón, Marcelo, ya que hablamos de Lula, él en Brasil y en la prisión, con todo lo que está pasando, ¿se siente protegido realmente a tu gusto? Yo creo que sí, que él se siente protegido. Inclusive hay, no lo quieren dejar más ahí donde está la superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, porque lo quieren llevar a otro lado, porque piensan que puede llegar a haber una poblada, y lo quieren meter en una base militar, ¿no es cierto? Lo cual sería peor para que vayan los abogados, porque hoy por hoy lo pueden visitar los abogados en cualquier momento, los familiares una vez por semana, los diputados, o sea, tiene visitas, todavía no lo dejan, increíblemente, porque a cualquier preso del país lo dejan dar notas, a Lula no lo dejan dar notas, o sea, Lula es el ejemplo de preso político sin ningún tipo de derechos. Solamente el otro día lo dejaron ir a ver al nieto por una cuestión de humanidad. Y un par de horas nada más. Y un par de horas, sí, con un operativo impresionante, ¿no es cierto?, un hombre de 70 años rodeado de policías, una cosa espantosa. Y hacía un mes no lo dejaron ver al hermano, ¿no es cierto? Cualquier preso tiene derecho a ir al velorio y al entierro de un familiar directo. Lula parece que no tuviera ningún derecho. Marcelo, un placer siempre escucharte, muchísimas gracias por la comunicación, y uno está tranquilo sabiendo que vos estás ahí pudiéndonos informar. Gracias, Lo mismo digo, un gran abrazo para todos. Chau, chau. Era Marcelo Claudio, periodista, está allí en Brasil. Bueno, mezclando un poquito todo, pero en realidad todo tiene que ver con todo. Y ustedes saben, tanto como nosotros, que esto empezó cuando le hicieron el golpe a Dilma, trasvestido del impeachment, trasvestido de las denuncias de corrupción, que es lo que utiliza ahora el neoliberalismo, el poder concentrado que no podía llegar a través de los votos, y empezó con estas lógicas de las denuncias de corrupción, la persecución política, los golpes de Estado, si se quiere, desde ciertos mecanismos un poco más modernos, ¿no? Parlamentarios. Pero que llegan de igual manera al poder. Entonces dice, bueno, Bolsonaro fue elegido por el pueblo. Bolsonaro llegó a ser presidente en un contexto de una Brasil donde las instituciones no funcionan, en una Brasil no democrática. Por tanto, recordar cómo llegó Bolsonaro y recordar que Bolsonaro hoy puede estar gobernando el Brasil porque Lula está preso. Yo estoy leyendo un libro de la editorial Octubre, también llevado adelante por Claxo, que se llama Lula, la verdad vencerá, el pueblo sabe por qué me condenan. Es el testimonio personal de Ignacio Lula da Silva, el hombre que sin duda cambió la historia de Brasil. Brasil era esclava antes de Lula. Y quería simplemente leerles algo de la contratapa e invitarlos a que puedan acercarse a este libro, porque es realmente maravilloso poder leerlo a Lula, su análisis de lo que fue el Brasil bajo la gestión del PT,
pero además la claridad que él tiene de por qué está preso. Les leo algunos textuales de Lula que me parecen significativos. Lula dice: ellos, los poderosos, aceptan un intelectual de izquierda, un intelectual progresista. Lo que ellos no aceptan es un trabajador con conciencia. En un instante descubrí que a quien estaban juzgando no era Lula. Lo que estaban juzgando era mi gobierno, era la forma que habíamos tenido de gobernar. Uno siempre pertenece o tiene un lado. Aunque uno gobierne para todos, uno siempre está de un lado o de otro. El mío son los trabajadores, los más pobres y los excluidos de este país. Y como en la política todos pagamos un precio por asumir de qué lado estamos, yo estoy dispuesto a pagar el mío. Mi orgullo es haber cambiado la relación del Estado con la sociedad y del gobierno con el pueblo. Como presidente, lo que siempre quise fue que los pobres de mi país pudieran imaginarse en mi lugar. No me eligieron presidente para volverme lo que ellos son. Me eligieron para ser quien soy. Tengo orgullo de haber sabido vivir del otro lado sin olvidar quién era. Luis Ignacio Lula da Silva, que a veces cuando muchos solo gritan que es un corrupto por lo que le cuentan los grandes medios, uno debería decirles con todo respeto que antes de hablar de Lula deberían lavarse la boca, porque Lula, entre otras cosas, como si fuese poco, sacó a 35 millones de ancianos, mujeres y niños de la pobreza en Brasil. 35 millones de ancianos, mujeres y niños. Por eso, Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de los pobres eterno del Brasil, está preso. Ni más ni menos que por eso. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Somos lo que hacemos y hacemos radio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Jueves, 23 horas. Cirujeo contracultural. Píldoras de rock. Entrevistas. Paracaidismo literario. Lo inesperado. Lo inesperado. Lo siniestro. De Almagro al mundo. Otoño en Pekín. Cada jueves a las 23 horas. Nuestra cuenta de Twitter. @Radio H. @Radio H. H. Con todas las letras. Con todas las letras. Estudia inglés con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inscripción del 6 al 20 de marzo. Certificados y diplomas UBA. No se abona matrícula. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Viernes 14 horas. Palabra Nacional. Un programa que se propone defender la nuestra. Con Gustavo Campana. Viernes 14 horas. Palabra Nacional. ¿Querés dar a conocer tu negocio, tu pequeña empresa? Sumate a publicitar en Radio H, la radio de la Homero Mansi. Comunicate al 1538 14 21 74. 1538 14 21 74. Los miércoles en Radio H podés escuchar desde las 18 horas a Fernando Borroni y Alex Arellano, haciendo palabra de radio, para poner en juego las ideas. Y a las 20, Burstein recortado, segunda temporada. Sergio Burstein preguntando lo que hay que preguntar. Desde las 22, Licha y Perico le piden al mundo que no me traigas más problemas. Y para cerrar la jornada, desde las 23, Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Seguinos en Twitter y en Instagram, @Radio HH, con todas las letras.
Inscribite en los cursos anuales de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Mansi. Aprende fotografía, realización audiovisual, edición y postproducción audiovisual, locución y producción radial, periodismo, y forma parte de la Producción Integral 2019 de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Mansi. Aranceles accesibles. Participando en más de un curso, tenés descuentos especiales. Comunicate al 4956-2265, mutualhomeromansi@hotmail.com o escribinos a nuestro Facebook, Mutual Homero Mansi. Las palabras más importantes del mundo empiezan por la H. Histeria. No, leíste mal. Historia. Para conocer la historia hay que empezar por la H. www.radioh.com.ar. Los sábados de Radio H tienen a las 14 horas El Erotitango, un show poético y quilombero con ritmo de 2x4, escrito y conducido por Jorge Cherner. Y desde las 15, el histórico programa de Eduardo Fabregat. Llega a Radio H, Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, desde las 15 y hasta las 18 horas. Los programas también podés verlos por Facebook Live en Radio HHM y en YouTube/Radio H con todas las letras. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Fin de espacio publicitario. Radio H. Bueno, muy bien. Después vamos a ir... me sacaron la musiquita... Después vamos a ir contando todas las internas, ¿no? Del programa, que a todo el equipo maravilloso de este programa, que me alegra tanto ver del otro lado, no le gusta mucho la música que yo escucho. Entonces me sacan las cortinas, me sacan todo, me dejan todo en seco, así como, ¿no? Pero bueno, no importa. Ahora vamos a poner algo de música que yo entiendo que nos va a gustar mayoritariamente a todos. Alex Arellano. Bien, vamos a ponernos en contexto de, para mí, la persona más influyente en cuanto a música de la Argentina. Esto es un gusto obviamente subjetivo, propio, pero hablo de Charly García. Ah, bueno, estamos bien, sí, por Me supuesto. imagino que te gusta. Sí, claro. Charly no solamente es una persona que es conocida por haberse tirado de un 9º piso a una pileta, no es conocido solamente por su bigote bicolor, sino que además es un ícono de la resistencia argentina con la dictadura y también durante los gobiernos militares de los 60, tanto con Sui Generis, con Serú Girán, La Máquina de Hacer Pájaros. Tuvo también su repertorio solista, que es muy importante, muy amplio. Y en este caso les traje la etapa para mí más interesante de Charly, que es Serú Girán. Vamos a hablar un poco de uno ¿Quiénes de los... estaban en Serú Girán? Serú Girán Recordemos. es Oscar Moro, Sí. en la batería, una bestia que venía de la banda Los Gatos. Ajá. David Lebón, uno de los mejores guitarristas de la época. Bien, a todos lo adjetivamos. Muy bien, muy bien. sigue, Pedro sigue. Aznar, Sí, el qué mejor bien. bajista Sí, de la época, y mm. si no es el mejor bajista Cantante impresionante. ¿A vos argentino. te gusta Pedro Aznar, a vos? ¿A quién no le gusta Pedro Aznar? A Discúlpenme. muchísima gente no le gusta Pedro Aznar. ¿Cómo no le van a gustar? Y sí, pero a vos me sorprendió la cara de Laura. ¿Tanto? ¿Pedro Aznar? Bueno. Sí, les tienen que gustar. Pedro Aznar es... Laura, dije. pero además, cómo toca el bajo Pedro Aznar en todos los temas. Tiene una de voz Serú Girán. increíble Pedro Aznar. Además, tiene una voz increíble. Bueno, perdón. Y también, bueno, estaba obviamente Charly García. El trasfondo de Serú Girán es que iban a hacer un gran grupo con Billy Bond, que no sé si lo ubicás, de Billy Bond y la pesada del rock. No, no lo tengo. Billy Bond iba a justamente ser el líder del grupo, pero cuando lo estaban conformando en Brasil, en Río de Janeiro, Billy se baja, así que quedaron solamente ellos 4, conocidos más tarde como los Beatles argentinos, para que te des una idea. Y vamos a escuchar ahora un pequeño audio de Charly de una entrevista con Felipe Piña en el programa de la TV Pública ¿Qué fue de tu vida?, del año 2012, donde retrata un poco lo que era Serú Girán. Gustaba muchísimo. Yo creo que los recitales de Serú Girán en obras que hicimos una seguidilla muy grande eran lugares de resistencia.
Totalmente, sin duda. La gente iba ahí, se expresaba. Una vez se iban a llevar una chica en cana y yo paré el concierto y dije al iluminador, ilumina ahí. Y entonces estaba el tipo con la mira y le digo, somos 5.000 contra 1, ¿eh? ¿Y no se la llevó? No se la llevó. Ese es Charly García. Qué buena anécdota, ¿no? Esa es la línea de Charly García y la que mantuvo toda su vida y la que, obviamente, como cualquier persona, él viene de una familia muy enriquecida desde siempre. Es una persona que abusó de las drogas abiertamente, no hace falta decirlo. Es un problema de él, digamos, ¿no? Claro, su problema era con la policía, no con las drogas, diría Keith Richards, pero bueno. Y más allá de eso, digamos, es una persona que vivió su vida como él quiso, pero siempre hasta parado... que lo agarró Palito Ortega. Sí. Hasta que lo agarró Palito Ortega, lo empastilló hasta donde pudo, pero bueno, lo metió en una clínica y ahí lo sacó un poco. Pero más allá de eso, siempre estuvo parado en la misma vereda, siempre pensó igual, siempre tiró para el mismo lado, y eso es lo valorable en personas y personalidades como lo fue y como lo es Charly García. Les voy a hablar del disco La Grasa de las Capitales, que es, a mi gusto, un disco del año 79. Es uno de los discos donde más se enfrentan a la dictadura explícitamente y también subjetivamente y subliminalmente, como lo podían hacer, porque obviamente había una comisión censuradora de canciones que no te permitía decir la dictadura es mala, sino que tenías que hacer todo un poco más armonioso, como lo hacen en la canción Viernes 3 AM, que es un ritmo nostálgico con varias frases que tienen que ver con el momento que se vivía en la época, y además, bueno, tienen canciones como Perros en la Noche, Perro Andaluz, que te describen muy bien la época, hablan de la oscuridad de la noche, del temor que había en el momento. Pero hay una canción que para mí es una de las facetas más interesantes, más lindas de este disco, que se llama Frecuencia Modulada. Yo ahora les voy a leer un poco la letra, pero es donde mezclan el ritmo funk y donde dibujan con un ritmo completamente enérgico lo que... ¿Cómo andan tanto tiempo? Nos estamos preparando para volver con total normalidad. Volvemos con todo, lunes y jueves, 2 veces por semana, de 11 a 1. Los lunes con enfoque político, los jueves con enfoque cultural y los sábados, como siempre, volvemos con las consultas de opinión. No se olviden, a partir del 18 de marzo a las 11 de la mañana, por Radio H, por Total Normalidad, por los canales de YouTube, por Facebook y la por aplicación Instagram móvil. Y por todos lados, ahí estaremos para estar con ustedes. ¿Cómo les va? Bueno, nos pone muy contentos saber que en este 2019 vamos a poder volver a escuchar a Gustavo Campana, a Sandra Russo, a Carlos Caramelo, a Sergio Burstein, a Mariana Bácaro, a Gustavo Paura, a los compañeros de Continentes Sin Contenidos, al programa Total Normalidad u Otoño en Pekín, una larga lista de grandes compañeros, hombres y mujeres, colegas que le apuestan a la comunicación popular y que le apostamos a esta radio, a la Radio H, a la radio de la Homero Mansi. Así que nada, invitarlos, súmense, vénganse con su programa, súmense escuchando del otro lado, compartan desde las redes lo que creen que vale la pena ser compartido, y de esta manera entre todos construimos esa comunicación popular que hoy hace falta más que nunca, que seguramente será un instrumento de lucha de aquí a fines de este año. Gracias, los esperamos a todos y a todas. Me encanta esto. Bueno, en realidad la música es muy linda. Esto es un CD en catalán, de Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat, un enorme cantautor que alguna vez fue de izquierda, que luego fue de centro y hoy creo que está torcido hacia la derecha, pero bueno, parece que a algunos esto le pasa con los años. Dicho esto, vamos a meternos un poquito en lo que tiene que ver con las elecciones de este año y con todo lo que se está diciendo y discutiendo acerca de las posibles candidaturas habidas y por haber de aquí a junio. Recordemos que es junio la fecha en que se van a definir las candidaturas, es el plazo que tienen los candidatos para decir yo quiero ser presidente y voy a ser candidato o candidata. Primero, para tirar abajo algunas cuestiones que se están diciendo. ¿Está confirmado que Cristina Kirchner va a ser candidata? No. ¿Quién tiene esa decisión? ¿Quién sabe esa decisión? Ella, solamente.
todos los que hablan en torno a ella no tienen la confirmación de ella, porque, insisto, está claro que la decisión no la tomó. Hoy, en una entrevista que Alberto Fernández le dio a las 7:50 al programa Te Quiero, que conduce la queridísima amiga y colega Federica País, dijo, entre otras cosas, que claro, que nadie ponía en duda que Cristina es una candidata casi natural, más allá de la cantidad de votos como piso que sabemos que tiene. Pero esto no significa que esté definido. Las encuestas, que no sirven para nada, que creo que lo mejor que podrían hacer los encuestadores es ponerse un parripollo, digamos, algo para beneficiar a la sociedad en su conjunto, no pegan una encuesta, de un tiempo a esta parte no pegan una encuesta. Empiezan a decir que Cristina está mejor posicionada, que Mauricio Macri está cada vez peor. Bien, corramos las encuestas y tratemos de pensarlo en términos políticos, qué es lo que está pasando. En términos políticos, más allá de los números que dan las encuestadoras, que son pagas para decir los números que el candidato necesita que se digan frente a los medios de comunicación. Lo que está claro es que Mauricio Macri está perdiendo un enorme poder político hacia adentro de su propia fuerza. Más allá de lo que los argentinos y las argentinas que pusieron su voto para que él sea presidente, hoy están arrepentidos. Más allá de eso, que eso es evidente, que está claro cuando uno conversa con muchas familias, amigos, gente cercana que conoce, que ha votado a Macri, o que conoce a alguien que ha votado a Macri y que dice no lo voy a votar más. Está claro que Mauricio Macri perdió mucho voto en un sector de los docentes, que nunca estuvieron peor como con Macri, y que lo habían votado masivamente. Está claro que perdió mucho voto en los jubilados, a los que les prometió una cosa y hizo todo lo contrario. Está también claro que perdió muchos votos en las pymes. Bien, eso por fuera. Ahora, hacia adentro, Mauricio Macri está perdiendo poder político. ¿Por qué está perdiendo poder político? Primero porque la Unión Cívica Radical le pidió empezar a jugar más fuerte, tener más protagonismo, y Macri no se los dio. Cambiemos, el PRO particularmente usó el aparato de la Unión Cívica Radical a nivel nacional para garantizarle el triunfo en el 2015. Una vez que lo usó, los descartó. Los descartó porque es parte de las características de Mauricio Macri, casi que es un mentiroso serial para con todos los que tengan en su entorno, pero al mismo tiempo, tampoco la Unión Cívica Radical es que le puso los puntos sobre las IES al principio del gobierno. Digo, el rol de la Unión Cívica Radical fue un rol de bufones del rey, un rol de arlequines muy triste para la historia de un partido centenario. Pero ahora le empezó a pedir, queremos jugar más fuerte. Como Macri no les dio esa posibilidad, pasa lo que pasa en Córdoba, que se parte, pero se parte hacia adentro. No significa que esos votos que pueden ir a Mestre o que pueden ir a Negri en la interna de Cambiemos, que ahora ya no va a ser interna porque van a ir aparte, no significa que esos votos vayan a caer en la oposición a Cambiemos. Es otra cosa. Es una pérdida real del poder político de Macri hacia adentro. Pero insisto, todavía no se sabe qué va a pasar eso hacia afuera, y cuando hablo hacia afuera digo en términos del voto. Eso como primera medida. Como segunda medida, Macri está perdiendo poder político porque el propio establishment que lo puso en ese lugar le está diciendo, no, flaco, nosotros te pusimos para otra cosa. Nosotros te pusimos más con la lógica de Carlitos Menem. Durante 10 años aquí a la Argentina, permitinos quedarnos con el patrimonio nacional en 10 años, permitinos la bicicleta financiera en 10 años, permitinos enriquecernos en 10 años, y no esto que estás haciendo. En 3 años, todo desprolijo, con un montón de focos abiertos y de confrontaciones abiertas en la Argentina, porque nos estás haciendo tambalear a todos. El establishment sabe que con Macri pierde gobernabilidad, y Macri lo que necesita es gobernabilidad. Ahí también está perdiendo poder político. Y hay que sumarle otra pata, que es María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal había dicho que la provincia de Buenos Aires no era un trampolín para llegar a ser presidenta de la nación, pero además, hay muchos sectores que le están diciendo a Vidal, sos vos, porque con Macri perdemos. Y María Eugenia Vidal tiene un blindaje mediático, un blindaje por los millones que pone en muchísimos canales de televisión, en radios, en medios gráficos. Están diciendo, sos vos. Vidal sabe que si no tiene el guiño de Mauricio Macri es imposible que pueda avanzar. Marcos Peña es uno de los principales enemigos que tiene Vidal, porque claramente es un aliado íntimo de Mauricio Macri. Ahora, la interna se le abrió, si se quiere, con la mejor protagonista que tiene Cambiemos, que es María Eugenia Vidal. Ahí es donde el radicalismo dijo, bueno, vamos a jugar fuerte. ¿Qué tal si impulsamos la fórmula Vidal-Lustó? Digo, Fórmula 1 es esa fórmula,
yo entiendo que del otro lado van a decir, ¿cómo que? Sí, esa fórmula, ojo, si se llega a concretar. Lo que está claro es que aparece ahí la figura de Lustó, con la que el radicalismo molesta. ¿Por qué? ¿Qué les dice? Ojo que te puedo pedir una interna, Macri-Lustó. Ojo que te puedo pedir ir con Vidal en la fórmula a vicepresidente. Y si no, ojo que le puedo ir a disputar a Larreta a la ciudad de Buenos Aires. Lustó se les transformó en un problema. Claramente se les transformó en un problema. Ahora, hablamos de Vidal, hablamos de Lustó, hablamos de Macri, es todo lo mismo, Pero hacia afuera lo que se instala es que hay variantes. Y el modelo que sostienen ellos es exactamente el mismo. Entre medio de todo este escenario, Clarín está preocupado, los responsables de la bicicleta financiera están preocupados, y aparece ahí, los organismos internacionales de crédito están preocupados, y aparece ahí la figura de Labaña. A ver, la figura de Labaña es, ¿cómo decirles? Es tratar de meter un payaso en un circo que ya está demoliéndose a pedazos. Quieren poner en Labaña la figura de un hombre casi de centro, que va a conciliar a las partes, de un hombre serio, que tiene como antecedente haber sido ministro de Economía de Néstor Kirchner y haber transformado a la Argentina en términos económicos, a lo que habría que agregarle bajo las órdenes de Néstor Kirchner, tomó las decisiones que tomó. Pero aparece, insisto, Labaña como, si se quiere, una solución para el establishment de la menos confrontativa, que reúne algún sector del peronismo, que reúne algún sector del radicalismo, y en ese sentido quieren avanzar. No significa nada Labaña, es una mentira Labaña, pero no lo estoy diciendo en términos de opinión. Vayan al Chaco Profundo a preguntar quién es Labaña. Vayan a algunos sectores de la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, a esos lugares donde no está la centralidad de los medios y no tienen ni idea quién es Labaña. Pero aparece como un personaje con quien se quiere ordenar el enorme desorden que tienen en el gobierno. Y cuando hablamos del gobierno, hablamos no solamente del Frente Cambiemos. Por tanto, hay que ser muy cuidadoso en términos de cuánta seriedad le ponemos a los nombres que se arrojan. Yo simplemente prestaría atención en definir si Cristina va a ser candidata o no, y definir si Mauricio Macri va a ser candidato o no. Porque de no ser Macri puede que sea Vidal. Y me parece que ahí Cambiemos tiene más posibilidades de poder ir por una reelección de su gobierno que si fuese con Macri. Y por el otro lado está claro que con Cristina sola no alcanza, pero que sin Cristina es imposible. Y agrego un interrogante más, lo iremos desmenuzando todos los miércoles. Me pregunto si es posible que Cristina sea candidata a presidenta y al mismo tiempo Axel Kicillof candidato a gobernador. Y esto es difícil, sobre todo si lo tratamos de analizar en el marco de la unidad que se está construyendo en el peronismo. Vos no podés tener, si se quiere, los dos cargos más importantes, el de presidente y el de gobernador de la provincia de Buenos Aires, en manos de un solo espacio dentro del peronismo, que es el kirchnerismo. Yo me pregunto si la apuesta del kirchnerismo no va a terminar siendo solamente Kicillof en provincia. Son todas preguntas, porque si hay alguien que les quiere vender que esto ya está resuelto y que solo es cuestión de tiempo, no es cierto. Bien, ideas que vamos armando para poner todos los escenarios en el tablero. Me parece que sí, que lo más urgente de estos tiempos es seguir denunciando y resistiendo a las políticas de Macri y construyendo un poder popular que le permita al gobierno nacional y popular, valga la redundancia, que pueda asumir a fines de este año un respaldo popular para llevar adelante las medidas económicas, políticas y culturales que nos saquen de encima al neoliberalismo que hoy nos gobierna. Respecto a eso, dos cosas. A mí me pareció que la imagen de Lustó, desde que estuvo asociado a Macri, él se mostró como un opositor a Macri en su momento, cuando fue en contra de Rodríguez Larreta por la ciudad. Ahí sacó un buen caudal de votos e incluso algunos dicen que ganó las elecciones y que terminó pactando por ir a la embajada de Estados Unidos. Sí. Pero cuando fue la elección 2017, que fue por fuera de Cambiemos, sacó un 13% de los votos. Entonces también la imagen de Lustó está asociada a Cambiemos. Lustó es Cambiemos, Lustó es Cambiemos. Pero lo que pasa es que se puede de ellos no, sí. No lo veo complicado. No, Lustó es Cambiemos. A ver, digo, claramente Lustó es Cambiemos,
pero porque además... es un por Cambiemos ejemplo, light, digamos. No, a ver, en la ciudad de Buenos Aires, los legisladores porteños de ECO, el espacio de Lustó, votan en bloque sistemáticamente, levantan la mano automáticamente con todos los del PRO. Lustó es Cambiemos. Lo que pasa que tienen que buscar un plan B y tienen que mostrar. Hay un recurso del poder, de cualquier poder, que tiene que ver cómo empieza a construir su propia salida o cómo quiere construir la idea de salida para consolidar en el fondo lo mismo, una idea de cierto gatopardismo. O sea, lo mejor que cuando hablamos del establishment, que es el que está preocupado por perder el Ejecutivo, sí, el Ejecutivo, porque el poder a veces lo sostiene por más que el Ejecutivo está en... Cuando pudimos entrevistarla a Cristina en las 7:50 con Víctor Hugo, con Aliberti, con Gustavo Campana, esa vez que estemos en el estudio, Aliberti le preguntó cuándo sintió que alguna vez tuvo el poder, y Cristina le responde solo el 20%. Sí. ¿No? Digo, ella, que tuvo el coraje que tuvo 2 mandatos, le dijo, yo solo tuve el poder el 20%, el otro 80%, bien. Entonces, lo que se están tratando de construir es su propio plan B, para que nadie vuelva a Cristina, digamos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, plan si B, Macri C y no D. es, claro, si Macri no es Vidal, mostrémosla que es distinto, que hay que dar una oportunidad a ella, o mostremos a Lustó, o mostremos a Labaña, pero son todos los candidatos de un mismo modelo, no son otra cosa. Como vos bien decís, se quieren desmarcar, quieren mostrarse distintos, sin embargo no lo son, pero en esa trampa terminan cayendo muchos. Y además Lavagna, preguntarle un sub-30 y no lo conoce, pero ni aunque No, claro. ni en un libro de historia figura Lavagna, así de simple. No, que quizás Lavagna tiene la 125 como su como uno de sus grandes hechos. 125 fue Lustó. Lustó, sí, perdón, si estabas hablando de Lavagna, fue Lustó. Lavagna tiene que haber sido el ministro de Economía de Néstor Kirchner. Y de Dualde también. Sí, pero claramente, conociendo lo que ha sido la gestión de Néstor y las características personales de Néstor, las decisiones económicas las tomaba él. No es que había, por supuesto que discutía, hablaba, pero las decisiones económicas las tomaba él. Yendo a ese punto, es como el espacio cumplir de Randazzo. ¿Qué estaba cumpliendo? Lo que decía el ejecutivo de Cristina en ese entonces con el Ministerio del Interior. Así es. Bueno, muy bien. Separamos con un poquito de música. Me miran como diciendo, ¿por qué me pedís esto ahora? Porque, bueno, pero con tranquilidad. De toda la bella música que yo te he pasado, ¿alguna quieren pasar? No. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Lo que quieras, lo que tú quieras, sí. O lo que tengas ahí a mano, porque después les quiero leer una partecita del libro de la Inquisición Neoliberal. Y contarles que lo vamos a estar presentando con Gustavo Campana este viernes. Ahora no encuentro dónde, bueno, yo lo voy a encontrar. Este viernes vamos a estar en Saavedra. Ahora les voy a dar la dirección exacta, donde el querido amigo y colega Gustavo Campana va a estar presentando su libro Recuerdos del Peronismo. Yo voy a andar ahí con la Inquisición Neoliberal. Y ahora en un ratito les paso la dirección. Y después les leo un fragmentito de lo que se trata. Adiós. Lleva un milagro su nombre, su apellido, un espejo de alas. Envuelta en bandera colores, abran paso a Milagro Sala. Desde el alto comedero su figura se agiganta. Una carta que había leído íntegramente en el programa de la mañana de Víctor Hugo y que está en el libro y que quiero compartirla con ustedes porque no hace falta esperar, estoy haciendo eco, no hace falta esperar que los medios nos cuenten acerca de una noticia sobre Milagro. Cada día que Milagro está presa es una noticia en sí misma. No hay que esperar nada novedoso. No hay que esperar nada novedoso. Por mujer y por líder, por negra y por colla. A Milagro Sala
a quien jamás pude abrazar, aunque lo hacemos todos a diario en estos últimos años. Milagro, la historia se repite como un puñal que nos atraviesa el alma una y otra vez. Tu lucha surcó los cielos de los pueblos que se desean libres, hartos de ser víctimas y testigos de miles de años de opresión, dolor, desarraigo y hambre. Vos, compañera Milagro, tuviste la osadía para sobrevolarlos y el coraje que solo tienen las imprescindibles para atravesarlo y encomendarte a ser el milagro de esos pueblos dolientes. Sabe a milagro arrancar a los pibes de esa pobreza que los mata a montones, a oscuras y en silencio, mientras las mayorías conviven con ese desgarro, siempre ajena, como si fuesen un orden natural de las cosas. Siglos de un modelo que se lo devora todo. Nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra tierra, nuestra fe, y con ellos nuestros derechos. A veces, compañera, solo unas poquitas veces, les damos un buen susto y le pegamos vuelta a la taba. Pero con el tiempo, todo vuelve a su injusto lugar. Pero qué susto les diste. Ese susto habla de que es posible hacerlos vivir en su propio horror. A menudo me convenzo que la vida no es otra cosa que una pila de pequeñas y cotidianas luchas, como las que damos tantos y tantas por sobrevivir. Pero la tuya es distinta. Tu lucha es inmensa, a flor de piel, en cuero, y es la que nos enseña a vivir. Vos no te cansaste, no te cansás. Fueron millones los que pelearon y perecieron bajo la espada y la cruz. Otros tantos fueron encadenados, torturados y esclavizados, y miles, como hoy, hambriados y marginados. Indígenas, negros, judíos, refugiados, pobres. Pero en cada una de esas largas noches existió un milagro. No esos que cada tanto caen del cielo, un cielo empecinado en repartirle siempre a los mismos, sino esos milagros que amasa el pueblo, que los hace pan para comer, vasijas de donde beber, barro y piedra de donde acobijarse, y alas para una libertad con los pies en la tierra. ¿Quién más que vos sabe que esa libertad solo se echa a andar si hay justicia? Y en esos caminos te embarraste. Supiste hacerlo, compañera. Esos viejos milagros alguna vez, en otros tiempos, se llamaron Tupac Amaro, Tupac Atari, Atahualpa, Juan Chalimín, Juan Azurduy, que se escurrieron como una brisa y luego fueron como huracanes de luchas populares frente a los opresores del mundo. En esa larga senda cuesta arriba de toda una historia, ese milagro pasó de mano en mano hasta que se posó sobre tu cuerpo frágil, doliente. Se metió en medio de una bocanada de aire y lo hizo porque te eligió. Te eligió para que seas vos, compañera, quien lleve su propio nombre. El milagro por fin se llamó milagro, y así te nombró todo un pueblo. El milagro de transformar la resistencia en ese poder popular que dignifica, que educa, que habita en un pueblo, que se hace escuelas, viviendas, piletas. Sí, te eligió a vos, compañera, prefirió por fin llevar su propio nombre con tus rostros, tus manos, tu sabiduría ignorada por los que te llaman ignorante. Tu espalda carga el peso de toda una historia, milagro. No solo sos este presente de dolorosa lucha y empecinada esperanza. Sos ese pasado que hoy es memoria y sos ese futuro que te nombrará por siempre. Ellos no toleran que se les dispute la historia, que ninguna tinta se atreva a escribir tu nombre en sus páginas. En este modelo al pobrerío se lo utiliza para quitarle el polvo a los libros que llevan la pluma y la tinta de los dueños de la tinta y la pluma y con los que luego educan. A vos, milagro, eso no te estaba permitido. Pero nunca entendieron que quien ama no pide permiso para hacerlo. Nunca te perdonarán haberles arrebatado sus derechos de señores. Le recordaste que sus fortalezas de odio y exterminio son frágiles y que pueden derrumbarse si el pueblo comienza a trepar sus muros. Jamás olvidarán tu nombre, tu milagro. Resiste, mujer, no te entregues, compañera eterna, no aflojes, hija de la tierra y madre de los pobres. Tu espalda, donde ayer cargaste el dolor de miles, hoy cruje ante el azote de los inquisidores. Pero habrá un mañana donde volverás a la libertad, y será pronto. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, es nuestro amoroso deseo. Son torpes y apresuradas estas palabras, pero todo lo que ellas intentan contar es que te abrazo por siempre y hasta tu libertad. ¿Cómo les va? Bueno, nos pone muy contentos saber que en este 2019 vamos a poder volver a escuchar a Gustavo Campana, a Sandra Russo, a Carlos Caramelo, a Sergio Burstein,
a Mariana Bácaro, a Gustavo Paura, a los compañeros de Continentes sin Contenidos, al programa Total Normalidad u Otoño en Pekín, una larga lista de grandes compañeros, hombres y mujeres, colegas que le apuestan a la comunicación popular y que le apostamos a esta radio, a la Radio H, a la radio de la Homero Mansi. Así que nada, invitarlos, súmense, vénganse con su programa, súmense escuchando del otro lado, compartan desde las redes lo que creen que vale la pena ser compartido. Y de esta manera entre todos construimos esa comunicación popular que hoy hace falta más que nunca, que seguramente será un instrumento de lucha de aquí a fines de este año. Gracias, los esperamos a todos y a todas. Bueno, Alex, hablábamos al principio del programa que cuando uno iba viendo cómo avanzaban las causas en contra de Debido, sabíamos de la manipulación mediática, sabíamos de cómo, de alguna manera, también algunos sectores políticos le generaron las condiciones a esa manipulación mediática para que hoy precisamente Debido esté preso. Pero cuando ahora sale a la luz el nombre de D'Alessio y lo que es D'Alessio, parece que todo, D'Alessio y Stornelli, todo lo que tiene que ver con el mundo de las causas en contra de Debido, por lo cual está preso, comienzan a ponerse en duda. Exactamente, porque hay una por decirlo así, un lazo que une a D'Alessio, Debido y a Carlos Stornelli, que justamente se llama Claudio Bonadío en este caso. Claro. Justamente se llama justicia, que bueno, depende de quién la imparta, se puede llamar justicia o injusticia. Y hay que decir que Julio Debido fue desaforado y puesto en prisión preventiva el 25 de octubre de 2017, esto bajo el pedido de del juez Luis Rodríguez, que pese a haberse negado en 2 ocasiones al pedido de Carlos Stornelli de tomar la indagatoria y ponerlo en prisión, finalmente tuvo que ceder a la presión de Irurzun y de Bruglia de fallar en la sala de la Cámara Federal número 2, en la cual le dijeron: tenés que ponerlo preso, pedí el desafuero, y directamente lo desaforaron y lo pusieron en prisión preventiva. A esta causa se le atribuyen una presunta malversación de fondos públicos destinados a la modernización de los yacimientos de Río Turbio, sí, en los cuales habrían causado un perjuicio a las arcas estatales del orden de los 176.000 millones de pesos, un monto que está aportado por la Sindicatura General de la Nación, pese a que el fiscal Stornelli, cuando hace la denuncia, lo imputa por 264 millones. Rodríguez, claro, exactamente, 264 millones en total. Rodríguez le concedió, coincidió con el fiscal que Debido fue responsable de estos desvíos, que se concretaron gracias a una construcción jurídica y administrativa, de la cual obviamente, según estos casos, siempre el encargado es el que está arriba. Esto estaba montado en una fundación con el objeto de eludir las reglas para las contrataciones públicas y permitir un manejo discrecional, algo que está pasando mucho en la obra pública últimamente, no sé si te suena. Según el juez, Debido no podía desconocer los hechos que se le imputaban. Rodríguez sostuvo que había pruebas de ello y que no se trataba de una mera asignación objetiva de responsabilidad por el cargo que quedaba detenido el ministro. En esta causa se suma también que el juez Claudio Bonadío, por medio del fiscal Stornelli, llevó la causa de gas natural licuado. Bonadío y el fiscal Stornelli. Exactamente. Causa de gas natural licuado, sí. Con el falso y trucho, ya estamos hablando de falso varias veces hoy, con el falso y trucho perito David Cohen, cuya declaración fue copiada de un informe estudiantil chileno sacado del Rincón del Vago. Ahora, este perito fue uno de los que terminó acusando a Debido, que después fue declarado trucho. Fue declarado por la falta justicia de mérito. Sí, sí. Tuvo la falta de mérito y se le pidió, se le dictó la falta de mérito y la excarcelación. Pidió, obviamente, a partir de que se probó, a Debido y a Barata. Bien, a partir de que se probó que precisamente este David Cohen, un perito
trucho. Bien. David Cohen fue el perito que aseguró que los números que le estaba aportando eran los sobreprecios que estaban pagando los argentinos por el gas natural licuado que se importaba en los barcos. Cosa que se dijo que no era así, lo legitimó la justicia. Tanto Irurzun como Bruglia tuvieron que decir: perfecto, en esta causa se dicta falta de mérito, Barata queda libre, pero Devido queda en prisión por la causa de Río Turbio. Cosa que después a Barata lo vuelven a poner en prisión por presunto posible entorpecimiento de la causa de Yacimientos Río Turbio. Estamos ahí en una conexión entre Bonadío, Stornelli, Irurzun y Bruglia, que ya meten a Devido y a Barata con complicaciones de las cuales no tenían tan aseguradas las cosas, porque inclusive se les metió un perito trucho. Pero todo esto se agrava cuando el juez Ramos, el 8 de marzo pasado, procesa al falso perito David Cohen en un fallo de 50 páginas donde mantiene que la conducta que demostró desde sus inicios fue una intención deliberada de tergiversar la verdad, y además lo embargó por $1 millón de pesos, que hoy en día no es nada para alguien de la envergadura. Bien, ¿y ahí quién aparece? Trucho. Ahí, después de eso, un poquito antes de este procesamiento a David Cohen, por el 8 de enero, cuando se cae ya el perito se cae el 6, el 8 de enero aparece Marcelo D'Alessio como el testigo clave de la causa. Bien. Para interrumpo sostener acá el gas para licuado. repasar y que quede más claro aún. Parte del testimonio más fuerte que condena a Devido por la compra de gas natural licuado es el testimonio del perito David Cohen. Sí. El perito David Cohen, un ingeniero en petróleo que estaba inscripto ahí en el registro judicial, bien, es determinado por la justicia que era falso lo que le había era presentado. falso su peritaje. Esto hizo que la justicia pida la excarcelación de Devido y de Barata. Exactamente. Bien, ¿por qué? Porque las pruebas del perito David Cohen se probaron que eran truchas. Sí. Por tanto, debían excarcelarlo a Devido. Truchas y plagiadas. Truchas y plagiadas, bien. Y cuando se estaba cayendo esa denuncia, aparece nada menos y nada más que D'Alessio. D'Alessio. ¿Cuál es la relación de D'Alessio? Porque esto es muy importante. Con Devido, D'Alessio ingresa en el ENARSA en el año 2011 de la mano de Alfredo Cabrera, que era uno de los directivos. Él ingresa como asesor legal. No está directamente vinculado al ENARSA, sino que está tercerizado asesorando a uno de esos directivos. Lo que hace D'Alessio es recopilar un montón de información, según él, según sus declaraciones, y cuando asume el gobierno de Mauricio Macri en 2015, de la mano de Aranguren, vuelve, pero por 7 días solamente. Lo raro de todo esto es que cuando D'Alessio lo remueven del cargo de los altos directivos de la ENARSA a fines de 2015, fue porque supuestamente le dijo en una especie de investidura moral a Aranguren que debía de deshacerse de sus acciones en Shell, por lo cual Aranguren le dio una patada en el traste, aparentemente. ¿Qué pasa con esto? Uno dice, bueno, D'Alessio, ¿qué tiene que ver con esto? D'Alessio sale en un audio que le manda Pedro Chévez a decir y contarle que en 2016 se junta con Stornelli y se junta con Bonadío, con estas informaciones que tiene él del ENARSA, para decir, yo los meto en cana Devido y a Barata. Y ahí es donde sale la causa de Río Turbio, que tenía que ver el ENARSA, obviamente, porque es el ente regulador de la energía argentina, sale el gas natural licuado y aparecen, para colmo, las fotocopias de los cuadernos que, según el mismo D'Alessio, fueron escritas por Stornelli, D'Alessio y Bonadío en un cuarto trucho y feo del Four Seasons, para colmo. Bien, fíjense cómo se va reconstruyendo parte de las escenas que muchos ya daban por cerradas, ¿no? Lo vamos a seguir estos temas y está bueno poder echar un poco de luz y que Alex nos ayude a esto a medida que van pasando los programas, porque, insisto, hay la causa de los cuadernos, ya sabemos lo que es, y está imputado Devido, y la causa por la compra de gas natural licuado, insisto, precisamente la investigación y el informe del perito David Cohen se cae
y cuando tenían que darle la excarcelación a Devido, aparece también D'Alessio. Y el nombre de D'Alessio y el nombre de Stornelli y el nombre de Bonadío aparecen en todas estas causas. Y habría que empezar a revisar causas de otros funcionarios del gobierno anterior, cuántas de estas maniobras han existido para que precisamente se los denuncie en la manera que eso se ha denunciado de un tiempo a esta parte. Y no nos olvidemos del nombre de Daniel Santoro, porque muchas de las notas que salieron en contra de Devido y de Barata fueron de Daniel Santoro. Daniel Santoro, un gran operador, ¿no? Que fue el que sacó en tapa de Clarín, que Máximo Kirchner y Nilda Garret tenían una cuenta en el exterior, en los Estados Unidos, por no sé cuántos millones de dólares. En Delaware, y se hizo una mínima investigación y no existía ni el banco. Que 2 años más tarde, después de las elecciones, nos enteramos. Exactamente, pero me entregaron el premio FOPEA al periodismo de investigación. Bueno, muy bien. Nos vamos despidiendo, ¿les parece? ¿Están todos de acuerdo y todas de acuerdo? Bueno, agradeciéndoles mucho, de verdad, que nos hayan acompañado del otro lado en un día particular, sin redes, para una radio que se sumerge por el mundo de las redes y que allí habita. Se hace difícil, pero bueno, nada. Contentos de haber hecho el primer programa de este arranque de un año que seguramente nos va a dar siempre tela para cortar, y un año importantísimo. Sin duda, en términos electorales, el más importante desde que comenzó la democracia hoy. Porque si luego de que como gobierno fuiste capaz y sos capaz de destruir la industria, de quebrar la matriz productiva de la Argentina, de fundir a las pymes, de recortarle a los jubilados, de quitarles los medicamentos gratuitos, de atacar a la educación pública, de matar por la espalda como a Rafael Nahuel o empujar un río helado en medio de una balacera como a Santiago Maldonado, al mismo tiempo que le sacás las pensiones a las personas con discapacidad, al mismo tiempo que recortás los recursos para la lucha contra la violencia de género, al mismo tiempo que haces que la mitad de nuestros niños y niñas en la Argentina vivan bajo la línea de pobreza, al mismo tiempo que aumentás las pobrezas sistemáticamente todos los días, al mismo tiempo que lográs endeudar a la Argentina en 100 años. Si después de todo esto, en 3 años, las urnas te legitiman, vamos a empezar sin duda un proceso muy oscuro en nuestra historia. Pero sé, tanto como ustedes, y tengo seguramente tanto como ustedes, la enorme esperanza de que esto no va a suceder, y humildemente para eso trabajamos todas y todos. Gracias por estar del otro lado, gracias Alex, gracias a Ana Amor en la operación de video, gracias a Edison Burbano en las redes, a Elena Croce en la operación técnica, a Mariano Quiroga ahí en la coordinación, a Ana Yuma también siempre dándonos una mano. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos encontramos el miércoles que viene a las 6 de la tarde aquí en Radio H, y los invito como siempre a sumarse a toda la programación, que cada vez hay más, que cada vez viene mejor, pero que por sobre todo tiene claro desde dónde habla, para qué estamos y hacia dónde vamos. Chau, hasta el miércoles, gracias.